Qué cosa difícil, escuchás a uno, escuchás al otro. Qué cosa difícil tomar partido. Diego Esteves y más información. No sé si es difícil. La verdad que, bueno, como verán, tengo la mesa llena de documentos y en la justicia se le viene lo peor a Contardi. ¿Por qué, Diego? Porque hay una causa, obviamente es la abogada Alejandra Bellini, guarda el detalle de la denuncia, pero es una causa por corrupción de menores. No es una pavada. Claro. Y Corrupción de menores. corrupción de ¿dijiste? menores, que involucraría a otro hijo de Contardi, no hijo con Prandi, sino un hijo con una pareja anterior. Y hay Pero otra de sacás abuso, entonces- ¿no? Hay otra de abuso también. Sí, sí, por eso. O Son sea- delitos delicados, sobre todo para comentar en televisión, pero creo que esta entrevista que da es un poco abriendo el paraguas, porque hasta ahora hubo un juez que, no sé si decir que fue connivente, quizás sea demasiado, pero que al menos jurídicamente lo protegió. ¿Por qué Sí. digo esto? Porque, entre otras cosas, en su juzgado, la licenciada Celeste Elizondo, que es perito psicóloga del equipo técnico del juzgado, hizo un informe, es este que tengo yo en la mano, donde entrevista a los que hay que escuchar, Tal que no cual. son, Que son ni los chicos. Contardi ni Prandi, son los chicos. Entrevista a los hijos y uno lo lee y hay detalles que son elocuentes. Bueno, este informe que puedo comentar, estuve haciendo un análisis obviamente quirúrgico porque no se puede. ¿Podés repetir exactamente qué es ese documento que tenés ahí, Diego? Es un informe Sí. de la licenciada Celeste Elizondo, que no es perito de parte, es decir, no la pone Prandi para hacer el examen. Es una perito del juzgado, del equipo técnico del juzgado, que entrevista a Mateo, entrevista a Rocco, a los hijos de Prandi Sí. y Contardi, Sí. y además entrevista a Contardi y saca conclusiones que uno las lee, y digo, siendo objetiva y siendo miembro del juzgado, y repito, no perito de parte, son concluyentes sobre este caso. Bueno, esta prueba es la que el juez nunca leyó. Eso es O sea, la importante igual. desestimó. Juicio político. Desestimó el La informe. desestimó, Juicio no creo que no político. la haya leído porque forma parte del expediente. Sí. Lo que está trayendo en este caso Diego es un informe que figura igual en el expediente. O sea, Sí. todos los que más o menos pudimos tener acceso al expediente o leer algunas cosas que van trascendiendo y demás, esta información de la declaración de los niños aparece. Que incluso, Diego, tengo entendido que uno de los chicos admite la dificultad de llamarlo papá. Mira, voy a leer algunas frases, digo, que son, que se pueden leer, que no van a la esfera más íntima. Pero dice uno de los chicos: yo ya les conté que en la casa de papá me pasaron cosas malas. Ya lo conté, y entre paréntesis, silencio. Dice que los chicos no sabían a dónde iban y que de pronto el papá los dejó en la casa materna. Dice el niño: no entendíamos nada. Ese día nos tocaba con papá. ¿Estamos todos locos? No lo quiero ver a mi papá, al menos por ahora. Por ahí cuando sea grande lo veo. Y le pregunta la perito: si fuera a través de videollamadas, y la respuesta es no. Relata un episodio en el que el padre le pega en la espalda porque escribió la pared. Habla de gritos de parte de Contardi. Y respecto a la entrevista de Contardi, siempre desmintiendo absolutamente todo, dice: todo es mentira, fue todo premeditado y puedo probarlo. Dice Contardi, que es un poco en línea con lo que acabamos de ver en la entrevista. Concluye el perito que Contardi niega todo tipo de maltrato hacia sus hijos. Sí. Y que no realiza ninguna autocrítica y deposita la completa responsabilidad Sí. en la madre de los niños. Y además, como otra conclusión, considera indispensable que el niño Mateo retome su tratamiento psicológico No lo nombro. y se sugiere el inicio de un tratamiento psicológico a favor de Rocco en base a las entrevistas que tuvo, repito, con los chicos. Totalmente. Ni con Contardi ni con Prandi. Ahora, chicos. esto que acabas de leer, ¿no lo leyó el juez anterior? Sí, lo leyó, No, lo sí. leyó, pero lo desestimó. Lo desestimó. Lo desestimó. ¿Y por qué se desestima Lo un documento de Yo este te voy a calibre? decir lo que dice No, la no solamente el contraparte un documento, poco. perdón, no solamente, sino todo el expediente. Por Si eso vos lees todo el mismo, expediente de la todo el causa, Karina, estudio. te juro que se te eriza la piel. Hay algo, volviendo a las criaturas, que no me parece menor, que se lo podemos preguntar a la abogada cuando hable hoy,
que es el hijo mayor, que la verdad que no se puede nombrar, pidió sacarse el apellido Ah, bueno. del padre. Ujú. Y quiere llamarse Prandi. O sea, no me parece un tema menor, pero lo que pasa acá con la justicia es lo que hablábamos ayer. Digo, ¿qué pasa con los jueces? Con Ahora, casos de yo familia. te voy a decir una cosa. También Sí. hay una contraparte de todo esto, como en todas las historias, porque cuando uno apela a fuentes judiciales de qué sucedió, por qué no movió el juez todas estas circunstancias, lo que te dicen es que no había elementos para probar todo eso y que una de las conclusiones también es que los niños podrían haberse visto influenciados por la madre. Perdón. Digo, como para contar la otra versión también, Pero ¿no? ¿puedo decir Y algo con exponer al respecto a menos eso? todo. Yo comprendo, digo, tiene mil defectos la justicia, es súper lenta en un montón de cosas, pero por lo general cuando se trata de niños en este tipo de situaciones Sí. tiene cierta celeridad y es bastante contundente. No entiendo por qué no lo leyó, no me interesa. A ver, es muy sencillo para la parte psicológica, digo, para los psicólogos y para la justicia, poder determinar dos chiquitos si pasan una cosa o no la pasan. A ver, no hay que ser un mago para resolverlo. Entonces, puede haber deuda, digo, Julieta Prandi y su marido o exmarido tendrán mil cosas por resolver y eso lo determinará la justicia con lentitud o no lentitud, los 3 millones que debe o no debe. Ahora, No, cuando debe. se trata de los chicos, Sí. y estamos hablando de otro tipo de causas que tienen que ver más con lo físico y con lo psicológico, no hay manera de No hay un dejarlo minuto ver, que perder. dejarlo No hay un pasar. Bueno, minuto que después, perder. Diego, disculpa. mayo- Hay 3 millones de dólares. De pesos. dólares no, de pesos. Pequeña diferencia. Sí. Hay 3 millones de pesos de deuda de alimentos. Exacto, en ¿Te mayo consta, 2019. Claro, y él lo dice y él lo 2019, el juez- niega. Porque Él él lo lo niega. niega. Dice que lo Por eso digo, se depositó. pone en tela de juicio la justicia en este caso al juez de la causa, porque realmente esta deuda existe. Entonces Obvio. ¿qué es lo que sucede? No solamente con toda la información que hay en el juzgado, sino que además, digo, esta deuda existe. Porque era 2 millones y me parece que 3 millones por los intereses. Mirá. Diego. En mayo 2019 el juez establece, obviamente en base al patrimonio que tiene Contardi, que debía, y de los gastos de los hijos, que debía pagar una cuota alimentaria de 100.000 pesos Sí. por mes. Sí. ¿Cuánto pagó Contardi de esto? ¿Cuánto pagó? Debe 2.570.000 pesos. ¿Sabes en qué se Pagó ampara? casi nada. ¿Sabes en qué se ampara? Como todo tránfuga, y lo digo, pues me hago cargo yo, no el programa, como todo tránfuga, no tiene nada su nombre. Ese es el Claro. problema. Entonces, Ese es a el la tema. hora, Claro. así como se quedó con un departamento de Julieta, que por supuesto sí presenta la documentación el departamento de él. El tema es cómo llegó a hacerse dueño del primer departamento de Julieta Prandi, Ni a que era todos, su primer departamento. Pero ponele que eso, Igual si establecieron una cuota de 100.000 pesos es porque tiene pero él patrimonio. Quizá esconderá Claro, gran obvio. parte de no su patrimonio. tiene Todo. Pero es nada, no patrimonio para tiene existir de 100 nada lucas a por su mes. nombre. Todo. Entonces esa es la manera en la que es imposible de agarrarlo. Les está costando agarrarlo, más allá de que tiene parte de la justicia ¿A qué se claramente dedica su lado. Contardi? ¿Saben? ¿Alguien ¿Te acordás? sabe? Esto arranca Gastronomía. la separación. ¿Te acordás que él hacía panqueques? Gastronomía, sí. Gastronomía. Es el panquequero loco, ¿te acordás? Ah, no sabía, Sí, no sabía. sí, una de las famosas marcas de panqueques era la de Contardi. De hecho, esto arranca cuando van a inaugurar una sede nueva en Pinamar. Ajá. Ese verano, ellos va Julieta, hacen las fotos promocionales tipo diciembre. Sí, Ese local nunca se abre. sí. En enero va toda la gente, Diego debe conocer, todos los chicos que cubren temporada. Che, vamos a la panquequería loca de Julieta y del marido. No abrió. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Qué ¿Qué pasó raro, acá? claro. Y ahí empezaron a darse cuenta de que todo estaba mal entre ellos y se estaban separando. Cuando Julieta se da cuenta de que dice, esta pareja no va más, Tarde, todo tarde porque se quedó sin nada. bueno, pero ahí es donde ella se da cuenta. Entonces se da vuelta y dice, bueno, vamos a repartir los bienes. Tenemos panquequería 1, panquequería 2, panquequería 3, la camioneta 4x4, el departamento. Y empiezan a Sí. buscar, ¿no? Todo a nombre de Pindonga SRL. ¿No hay nada a nombre de Julieta What the Prandi? fuck No. SRL. No, Todo pero así, igual ¿eh? alguna Todo acreditación así. de dinero tuvo que haber dado porque, como muy bien decía acá Diego, si no, no le fijan una suma de dinero amplia para sus hijos. Digo, creo que hay una diferencia entre la liquidez, la plata líquida, o sea, en efectivo que pueda llegar a tener en las cuentas bancarias y los bienes. Me da la sensación entonces que quizás la división de bienes no se pudo hacer No se pudo de hacer. forma correcta porque muy avivado el señor y como varios, seguramente muchas de las que nos están escuchando y viendo en su casa les pasa lo mismo, cuando llega la hora de la verdad
Resulta que el señor cambió o lo puso a nombre del hermano, o lo puso Ya. a nombre de una Lo que le pasa- SRL lo o que le una pasó a sociedad Julieta, anónima. lo que le pasó a Julieta, como bien decís vos, Diana, le pasa a muchas mujeres, o inclusive a veces al revés también, a muchos hombres. Lo más preocupante, más allá de si fue estafado o no, si se quedó con el departamento de ella, que es terrible, porque como dijo ella, se fue de la casa de un día para otro sin plata, a ver, pidiendo un préstamo, es todo lo otro que tiene que ver con la salud mental de esos chicos que Totalmente. no quieren algo. Digo, los Y la de ella. psicólogos Y la de están ella. para La de ella. proteger a esas criaturas. Enseguida vamos a hablar justamente, nosotros estamos acompañados por una psicóloga, ella es Carolina Sorondo, y vamos a hablar acerca de cómo proteger la psiquis de los pibes cuando están en el medio de una batalla campal como esta. Pero antes, Julieta Prandi habló hoy en su programa, en Es por ahí a la mañana, y dijo lo siguiente. Esta organización poco seria estuvo avalando y defendiendo a un violento, a una Sí. persona que me ha estafado y que es un padre completamente ausente, es un padre que no paga ni alimentos. Yo no tengo nada que preocuparme con sus mentiras y con sus amenazas, nada. Es una lucha que llevo hace 3 años, cuidando, manteniendo y protegiendo a mis hijos sola, absolutamente. Así que el resto está en la justicia y para mí no es grato tener que verlo. Es una persona que me intimidó siempre, que me hizo pasar un infierno y a la cual siempre tuve miedo. Entonces, bajo todas esas amenazas yo no tengo ganas ni de verlo ni de escucharlo. No son mis dichos, son los hechos, es la verdad, es lo que está en la justicia. O sea, esta organización y este señor nefasto, lo único que hicieron es desacreditarme poniendo un hashtag de Prandi miente y fotos, que todos tenemos fotos con nuestros hijos, acreditar una paternidad completamente ausente. Me fui de mi casa con mis 2 hijos pidiendo un préstamo, alquilé un departamento y cuando tenía que pagar la matrícula de mis hijos, que soy la única responsable que paga su educación, este señor había alquilado mi propia casa de Escobar y había cobrado ese alquiler por adelantado y tenía todo ese dinero con él. Yo no tenía cómo pagar esas matrículas. Sin embargo, fui, puse la carita y pedí un préstamo de $10.000 para empezar a pagar todas las deudas y poder mantener a mis hijos. Vamos a ir al móvil, allí está nuestro compañero Tucho, en el ex departamento de Julieta Prandi. A ver qué nos tiene para contar. Tucho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? Bueno, acá estamos en el primer departamento, el departamento tan mentado, el del estafa, por la zona de Belgrano. Y bueno, básicamente yo estaba prestando mucha atención en lo que decía Diego y hay una cosa que le quiero preguntar a él. Ajá. ¿Por qué Contardi, cuando da la nota, cuando hace el descargo en su relato con la abogada, él dice que la que quiere mover a la terapeuta es Julieta Prandi? ¿Por qué él habla de eso? Que es lo único que me quedó en duda cuando vos estabas contando, Dieguito, con mucha información. Sí, lo que hace Contardi es simplemente embarrar la cancha. Claro. Digamos, diciendo que Prandi no quería llevar a sus hijos a la terapia. Me parece que eso es un paso posterior. El tema es por qué los chicos necesitan ir a terapia, Claro, independientemente de quién los lleve. Quiere Totalmente. desviar la Ahora, atención. vos sabés que... Claro, pero... sí, Tucho. Perdón. Sí, Tucho, te escucho. Sí. Perdón, Cari. Sí. Claro, pero él narra en la nota que, el léxico de mayor que tenía el hijo, que estaba inducido, según dice la abogada, era por la madre. Por eso dice que en ese Claro. momento Julieta trató de cambiar a la terapeuta, que es distinto a lo que decís vos, Diego, que está buenísimo. Igual Tucho, lo que Totalmente. digo yo es en Aclararlo, base ¿no? a un informe Sí. de la perito del juzgado, no de una perito de parte ni una psicóloga contratado por Sí, sí. Prandi. A propósito Igual lo de que esto, está dando a Tucho propósito está en de el esto que está expediente. diciendo Tucho, a propósito de esto que está diciendo Tucho y retomando también lo que nos contabas, Diego, a mí me pasa que digo, ¿qué pasa con estos dos padres que cada uno está viendo una película? Uno está viendo una de ciencia ficción Sí. y el otro está viendo una película de Far West. Mm. ¿Qué pasa en el medio con esos pibes? ¿Qué película arman en su cabeza? Y se lo pregunto a la psicóloga, a Carolina Sorondo. Lo que hacen es, lamentablemente en esta guerra, porque es una guerra, tomar partido por el progenitor que suele ser más victimizado o el que se responsabiliza por ellos. Y esto es inevitable. Lo que pasa por la cabeza de estos niños es que básicamente empiezan a tomar partido. Y al tomar partido empiezan incluso a tener dichos
como los dichos de ese progenitor al cual empiezan a formar parte de su bando, inevitablemente. Ellos necesitan tomar partido por uno de los dos. A ver, hay una cuestión de supervivencia. Los niños, Sí, claro. una cuestión no solo supervivencia física, también psicológica. Los niños necesitan creerle siempre a alguno de sus padres. Y por supuesto le creen al que ven más débil, o al más victimizado, o al que se responsabiliza y toma doctora, partido por él. pero hay una, Si hay, se una- escapan- hay de todo, digo. Una cosa es lo que la madre le diga o lo que le diga el padre o a quien vean. Ujú. Pero en este caso, además de lo que pueden llegar a escuchar de su madre o de su padre, hay hechos que tienen que ver con... Se habla de abusos, digo, ahí ya no le contaron nada. Entonces me parece que más allá de... ¿no? Que va No, más pero- allá de lo que le pueden decir. Sí, pero igual al margen... Independientemente, a ver, yo no estoy hablando específicamente de este caso, le di la respuesta a la pregunta a Karina. Si los niños han tenido una situación de abuso, por supuesto estamos hablando de otra cosa. Digamos, Claro. mi respuesta anterior queda por fuera, ¿no? Me mezcló entonces a mí. Claro, porque, a ver, vos tenés conocimiento del detalle del caso. En este caso la respuesta fue, ¿qué pasa con niños que están en una situación de guerra donde los padres claramente ya han Porque llegado te digo, a una- un chiquito que dice, no quiero a un psicólogo del juzgado, Sí. con que jugando para que los chicos puedan entrar en confianza, van charlando. Y la criatura dice, el que sea, no quiero ver a mi papá. Cuando sea más grande quizás. Me parece que es todo un mensaje, ¿no? Sí. Los chicos no inventan esas cosas. No, absolutamente. También se habla en psicología de un síndrome que se llama SAP, síndrome de alienación parental, un síndrome que fue creado por Gardner, un psiquiatra, que habla de que a los niños se los puede programar. Yo no estoy hablando específicamente que haya sucedido esto, pero digo, también los niños pueden empezar, así como toman partido, a tener dichos como los dichos de su progenitor. Y otras veces no, es genuino, Igual que hay- no quieren Si a verlo. vos, Doctora, Esto hay que está elementos- explicando Carolina es lo que está teniendo en cuenta también la estrategia de la defensa y es algo que también Ujú. evaluaba, por lo que dicen algunas fuentes judiciales, el juez anterior a la causa. Lo que decía es, ok, están todas estas presentaciones, Sí. ¿cómo se puede comprobar cada una de estas circunstancias? Y allí es donde se demoraba mucho, algo que también Débora había preguntado. Después de toda la exposición pública y mediática, el juez anterior dio un paso al costado y finalmente ahora la causa queda en manos de una jueza que es conocida incluso dentro del ámbito judicial por en general tener una visión más benefactora en cuanto a la maternidad y los hijos y demás. Y dio- Sí, Eso, lo que venía exponiendo tanto Carolina como lo que nos dijo Tucho desde el móvil, es información que incluso está en la causa. No es algo que sale de la nada. A mí Totalmente. me están las parecen dos cosas versiones. peligrosas. A mí me parece que es un arma de doble filo. De qué manera se maneja la justicia. Porque en este caso, si vos tenés una mujer que se escapa a la mitad de la noche con sus 2 hijos, que tiene que irse, sacar un préstamo a escondidas, alquilarse un departamento para poder sobrevivir, de una mujer que es una mujer pública, que claramente tuvo que hacer, exponer su vida, porque claramente necesitaba la necesidad de pedir ayuda. Entonces me parece que eso no es menor. Me parece que eso es para tener Sí. en cuenta. Si una mujer se escapa de su casa, eso le pasa a muchísimas mujeres Sí, argentinas total. que terminan en los centros de mujeres de salud, que es algo que de verdad es algo que sucede porque no tienen a dónde ir, porque están desesperadas, porque claramente huyen de un lugar violento. Julieta Pranti cuenta en primera persona qué es lo que le hacía. Ayer hablamos de la manipulación. Sí, Y me ella habla acordaba de lo de que le eso pasaba, cómo la llevaba al gimnasio, cómo la esperaba, cómo la iba a buscar, cómo la separó de todas sus amigas, de qué manera funcionaba, se metió en su cabeza, de qué manera la aisló de todo.